El tema de hoy es aparato cardiovascular. El aparato cardiovascular se compone de vasos sanguíneos y vías linfáticas. El sistema de vasos sanguíneos está formado por una bomba muscular aspirante impelente, que es el corazón, que es el que bombea la sangre a través de arterias que distribuyen la sangre a todos los órganos y tejidos del organismo, y las venas que traen de esos órganos y tejidos la sangre hacia el corazón nuevamente. De manera que se forman dos circulaciones. Una gran circulación sistémica, que es la que lleva la sangre de los tejidos hacia el corazón, y una pequeña circulación, que es la que lleva la sangre del corazón a los pulmones y regresa nuevamente al corazón, donde se produce la oxigenación de la sangre en los pulmones para regresar nuevamente hacia el tejido. Los vasos sanguíneos arteriales y venosos están constituidos básicamente por tres capas o túnicas que vemos en el esquema. Una más interna, que se llama túnica íntima, que tiene una capa de células endoteliales apoyadas sobre una membrana basal, o sea, es un epitelio plano simple, que está rodeado por un tejido conectivo subendotelial. Una túnica media, que está constituida por tejido conectivo y fibras musculares lisas, y una túnica adventicia, que es la más externa, que está conformada por tejido conectivo, que es el que se continúa con el tejido conectivo circundante. También podemos encontrar adipocitos en esa túnica adventicia. El sistema o aparato circulatorio se puede clasificar en un sistema macrovascular, que conforma el corazón y los grandes vasos, sí, y una microvascular que no vemos, que está constituida por las arteriolas, capilares y venas, y que son visibles solamente con el microscopio. En este esquemita vemos como a través del intestino, intestinales, se toman los nutrientes, entran en la circulación, van a los tejidos y se eliminan los desechos a través de los riñones. De la misma manera, como en el alveolo pulmonar, la sangre toma oxígeno, capta oxígeno, lo lleva a los tejidos y elimina a través del alveolo pulmonar el dióxido de carbono. O sea que básicamente la función del aparato circulatorio es trasladar los nutrientes, eliminar los desechos y llevar oxígeno a los tejidos y eliminar el dióxido de carbono. Las arterias son las vías que transportan la sangre hacia lo que conocemos como el dominio microvascular. Se clasifican en tres tipos: arterias elásticas, con un predominio de fibras elásticas en su pared; las arterias musculares, donde las fibras musculares lisas son las que predominan en la pared de estas arterias; y las arteriolas, que son las más pequeñas. En la pared arterial es característica la presencia de una membrana elástica, que denomina membrana o lámina elástica interna, que separa la túnica íntima de la túnica media, y una limitante elástica externa o lámina elástica externa, que separa la túnica media de la adventicia. En un corte histológico es bastante fácil diferenciar una arteria de una vena. En las
vasos con una pared más gruesa. El colapso del vaso sanguíneo cuando no se encuentra sangre en su interior es bastante difícil. En cambio, en las paredes venosas que son más finas, aparecen esos vasos colapsados, como ven en la diapositiva. La arteria, la pared bastante gruesa permite que la luz sea neta, sea visible. En cambio, en las venas, la luz esté colapsada, porque la pared es mucho más delgada. Las arterias elásticas. Las arterias elásticas incluyen a la aorta, las arterias pulmonares y las coronarias. O sea, las arterias más grandes. Podemos verla y palparla. Está constituido por una túnica íntima de células endoteliales aplanadas con el núcleo achatado, característico del epitelio plano simple, donde el núcleo forma ese abultamiento que hace producción hacia la luz del vaso. Este apoya sobre una membrana basal que separa a la capa endotelial del tejido conectivo laxo. Entre la capa media y la capa íntima existe una túnica denominada lámina elástica interna que separa ambas capas. Esta diapositiva es una técnica especial de ortodinámica donde se colorea exclusivamente las fibras elásticas que, como vemos, predominan en la capa media en esta arteria. Por eso es la denominación de arteria elástica. Casi exclusivamente toda la capa media está formada por placas elásticas. En realidad son láminas elásticas o placas elásticas. La túnica media está formada por como dijimos, una gran cantidad de láminas o membranas elásticas fenestradas con algunas fibras musculares, fibras elásticas y de colágeno que están incluidas en esas sustancias fundamentales, pero predominan las membranas elásticas. En esta diapositiva vemos con técnica de hematoxinina ya la túnica media, el predominio de fibras musculares, de fibras elásticas sobre las fibras musculares. La túnica adventicia se compone de tejido conectivo con fibras colágeno y tiene una lámina elástica externa que es una membrana elástica fenestrada que contiene pequeños vasos sanguíneos y contiene los denominados vasos vasones, que son los vasos de vaso, o sea, vasos que nutren la última capa de esta arteria, debido a su espesor. Necesita vasos en la capa más externa para nutrir el tejido que se encuentra a esa altura. Las paredes de la arteria elástica se contraen y mantienen el flujo sanguíneo, moderando las variaciones de presión que implica el flujo de sangre y haciendo que sea uniforme esa presión de la sangre en todas las porciones terminales del sistema arterial. Acá vemos en la parte izquierda del slide vemos fibras coloreadas con la técnica de hematoxinina y en la parte derecha vemos la capa media donde están coloreadas con ortodinamia nítrica y se ven las fibras elásticas. Acá tenemos un esquema donde vemos una arteria elástica, la capa íntima con las células endoteliales, la membrana basal, una capa subendotelial con fibras reticulares y colágena,
la lámina elástica interna, las membranas elásticas con fibras musculares, fibras de colágeno, la limitante elástica externa y la túnica adventicia con el tejido conectivo, donde vemos células del tejido conectivo, vemos vasos sanguíneos, vasos de vasos, fibras nerviosas, mielínicas y amielínicas. La arteria muscular es la arteria que ocupa la mayor parte del organismo. Está constituido por una túnica íntima que se compone de células endoteliales ubicadas sobre una lámina elástica interna, que está bien desarrollada, una túnica media que contiene varias fibras musculares, varias capas de fibras musculares concéntricas, que ustedes ven ahí en esa diapositiva. En las grandes arterias musculares, la lámina elástica externa forma una transición con la adventicia y las pequeñas arterias carecen de la lámina elástica externa. La túnica adventicia es gruesa en las arterias musculares y está constituido por tejido conectivo laxo, donde también existen vasos basales. Acá tenemos una diapositiva donde vemos dos imágenes, una con la técnica corriente de hematoxilinosina, de la izquierda tenemos la lámina elástica interna marcada, la capa muscular, la lámina elástica externa, toda la adventicia, y en la de la derecha, la imagen de la derecha, vemos con una técnica especial de Arseid para ver colocación de fibras elásticas. Acá tenemos la arteria muscular, un esquema. Tenemos la túnica íntima también con células endoteliales, la lámina basal, la membrana elástica interna, la capa media o túnica media donde se ven gran cantidad de fibras musculares lisas con membranas elásticas y algunas fibras colágenas, la membrana elástica externa. Y en la adventicia encontramos también vaso basal o vaso de vaso, fibras colágenas, fibras elásticas y fibras nerviosas amielínicas. Por último, tenemos la arteriola, que es la transición entre la macrocirculación y la microcirculación. Es la puerta de entrada al sistema microvascular. Se define generalmente una arteriola como un vaso arterial con un diámetro menor a 100 micrómetros. Como ustedes ven en este esquema, está constituido por una íntima con células endoteliales aplanadas que forman contactos con las células musculares de la capa media por medio de contactos mioendoteliales. Generalmente presentan una lámina elástica interna bien definida. La túnica media se compone de 1 a 3 capas de células musculares lisas dispuestas concéntricamente. Ahí tenemos una arteriola y una vénula. Vean la arteriola de la derecha y la vénula de la izquierda. La túnica adventicia se compone de tejido conectivo laxo y las arteriolas carecen de limitante elástica externa marcada. Acá tenemos una arteriola en la parte de abajo y hacia arriba una gran vénula. Vean, como yo les decía al principio, la diferencia está en la luz. Como la vénula tiene dilatado la luz, ¿sí? Y
la forma de la luz de la arteriola es bien definida y neta. En las arteriolas, la porción terminal se denomina metaarteriola o esfínter precapilar, que es el que regula el flujo de sangre que va a llegar al dominio capilar. Entonces las arteriolas y metaarteriolas están inervadas por una buena cantidad de fibras simpáticas, noradrenérgicas, vasoconstrictoras, y se denominan vasos de resistencia, pues el que determina el grado de resistencia periférica y en consecuencia el que regula la presión con la que la sangre va a entrar al sistema microvascular, o sea, los capilares verdaderos. Una vez que pasan a partir de los capilares, van a canales por algunas vías preferenciales y pasan a las vénulas. Una vez que pasamos las arteriolas, caemos en el lecho de la microcirculación, que está constituido por capilares. Estos son los vasos sanguíneos más pequeños, con un diámetro promedio de solo 10 micrómetros, algunos menos, que al atomizarse forma lo que se denomina el dominio territorio capilar. Ahí vemos corte transversal y longitudinal de capilares. En el corte transversal vemos una sola célula endotelial prácticamente formando la luz del vaso y un glóbulo rojo atravesando con dificultad ese vaso. Y hacia abajo el corte longitudinal, donde vemos los núcleos de las células endoteliales haciendo protrusión hacia la luz, los glóbulos rojos circulando. Y externamente, por fuera de la membrana basal, las células que rodean, que son células periaventriciales o pericitos, que son las que rodean externamente a las células endoteliales del capilar. Entonces la pared capilar está constituida por una capa de células endoteliales, una lámina basal que incluye a los pericitos por fuera. Están dispersos, pero realmente rodeando toda la luz del capilar. Realmente una sola célula rodea a toda la luz del capilar. A veces puede haber 2 o 3 células rodeando los capilares un poco más grandes. Existen 3 tipos de capilares, de acuerdo a la estructura. Los capilares denominados continuos, lo tenemos hacia arriba. Los capilares fenestrados, que están en la parte media del esquema. Y los capilares sinusoides, que están hacia abajo. Como ustedes ven en la imagen de arriba, en los capilares continuos, existe una lámina endotelial continua con membrana basal, con un glóbulo rojo en la luz y una célula endotelial que rodea la luz. En el capilar fenestrado, la existencia de perforaciones o poros o ventanas que atraviesan la luz del capilar hacia el intersticio. Y el capilar sinusoide ya vemos discontinuidad en la membrana basal, en las células endoteliales y la gran cantidad de poros o fenestras que comunican la luz del capilar con el intersticio. Los capilares continuos, como vemos en las imágenes, son, como su nombre lo dice, sin solución de continuidad en su pared. Son los que el mayor número se encuentra en el organismo, en todos los tejidos,
Las células endoteliales, como ustedes ven, el esquema abajo, están engrosadas en la zona del núcleo y hacen protrusión hacia la luz. Tienen un espesor promedio de unos 0,2 micrómetros y tiene una gran cantidad de vesículas de unos 70 nanómetros relacionadas con la membrana plasmática interna o basal, luminal o abdominal. Y en su parte externa, el endotelio está limitado por una lámina basal continua y por fuera, como ustedes ven, los pericitos. Los capilares fenestrados, su nombre está señalando la presencia de fenestraciones o ventanas o pequeños agujeritos en su pared que se encuentran en la lámina propia. Lo encontramos en la lámina propia del tubo digestivo, en los capilares renales, en las glándulas endócrinas. Esas zonas características como las fenestras son zonas aplanadas de unos 0,2 micrómetros o menos de espesor, en la que hay perforaciones o fenestraciones de unos 70 nanómetros de diámetro, cerradas por un diafragma muy delgado, que salvo presenta un engrosamiento basal. Como se ve en la imagen, las penetraciones con el engrosamiento central, con un pequeño diafragma que cierra la abertura, descansando sobre la membrana trilaminar o membrana basal. El citoplasma contiene escasas vesículas. Las células están unidas por contactos de oclusión y la lámina basal es continua. Acá se ve en la diapositiva, microscopía electrónica, la membrana basal, la célula endotelial y la fenestra, donde está el diafragma con una pequeña protrusión mucho más delgada que la membrana trilaminar. En la de la derecha vemos un glóbulo rojo, vemos las fenestraciones y el núcleo de la célula endotelial haciendo protrusión hacia la luz del capilar. El capilar sinusoide, que en algunos órganos tiene un diámetro de unos 30, 40 nanómetros, incluso mayor, se encuentra en el hígado, en el vaso, en la médula, en la hipófisis, en las glándulas suprarrenales. Realmente la luz del capilar se adapta a los espacios que le dejan las células o los cordones epiteliales que se encuentran en esos órganos. Tiene un recorrido tortuoso, sinuoso, por eso es que se denomina sinusoide. Como ven en ese esquema, esos capilares contienen una pared que está tachonada de perforaciones, tiene una membrana basal discontinua y las uniones intercelulares entre las células endoteliales también es discontinua. O sea, tiene gran cantidad de fenestraciones, no tiene uniones de contacto entre las células, y las células, los pericitos que encontramos en la diapositiva en la parte derecha de una microscopía de scanning o de barrido, se ven como las células, los pericitos, rodean, formando prolongaciones a toda la luz del capilar. Se dice que las células, los pericitos tienen capacidad fagocítica. En la imagen de la izquierda vemos un sinusoide hepático donde están los glóbulos rojos y se ve en la pared tortuosa y dilatada de ese capilar.
que ocupa el espacio que le dejan las células hepáticas, los hepatocitos. Yendo a las vénulas, que es la porción de los vasos que, por la unión de los capilares, van a formar las vénulas postcapilares. Tiene una delgada capa endoteliales en los cuales las células se conectan por oclusiones más laxas. Ahí tenemos las vénulas, de hecho capilar, radio capilar, se continúa con las vénulas. Y ahí tenemos en la izquierda una micrografía, donde vemos con un corte de una vénula. Vean la luz que tiene, muy delgada, y la pared delgada y la luz dilatada. En el lecho venoso, cuando el diámetro alcanza unos 50 o 100 micrómetros, aparecen una o dos capas de fibras musculares lisas y rodeadas de endotelio, porque por lo tanto las vénulas se denominan vénulas musculares. Las vénulas musculares generalmente acompañan a arteriolas y su luz está colapsada y presentan el contorno irregular, como vemos en esta micrografía, donde vemos una arteria muscular y una vénula muscular que lo acompaña, con vénulas postcapilares también en la parte media. Nunca encontramos una limitante elástica interna y externa. El endotelio sobre una membrana basal rodeada de una capa de perifito que se hace continua. Entre las funciones que tiene el endotelio, son sumamente importantes, el más sanguíneo, es actuar como una barrera de permeabilidad selectiva, participar en el intercambio de sustancias y en la eliminación de partículas. Como una barrera de permeabilidad selectiva, actúa sobre la coagulación con secreción de anticoagulantes, estimulantes de la coagulación, la prostaciclina, el óxido nítrico como anticoagulante y el factor de von Willebrand en la estimulación de la coagulación. Sobre la musculatura lisa de los vasos, actúa a través de la prostaciclina, el óxido nítrico y la endotelina 1. Sobre la presión arterial, con la enzima convertidora de angiotensina, y participando en la migración de los leucocitos a través de la pared vascular mediante las adresinas. Intercambio de sustancias a través de la difusión y la eliminación de partículas por la fagocitosis, macrófago en el hígado, vaso y médula ósea. Las venas tienen en general la pared más delgada que las arterias del mismo tamaño y contienen en su pared mayor cantidad de tejido conectivo que las arterias. Debido a que su pared es más delgada, en los cortes generalmente se observan las venas colapsadas. La pared venosa se compone de las mismas capas de la arteria, íntima, media y adventicia, careciendo de limitante elástica interna y externa. Se agrupan en venas grandes, medianas y pequeñas. La túnica íntima se compone de células endoteliales y en las venas medianas está rodeada de una delgada capa de tejido conectivo subendotelial.
La túnica media es mucho más delgada que la arteria y contiene 3 o 4 capas de células musculares lisas en forma circular. Y por último, la túnica adventicia se compone de tejido conectivo laxo que en las venas medianas representa la mayor parte de la pared, casi 2/3 de la pared de la vena representa el espesor de la túnica adventicia. En las venas grandes, que tienen un diámetro superior a 10 nanómetros, como por ejemplo la vena cava, la túnica íntima se presenta con una estructura similar a las medianas, tiene un tejido conectivo subnuclear considerable comparado con las venas medianas. La túnica media es muy delgada, o puede incluso estar ausente, compuesta por pocas fibras musculares lisas, expuesta en forma circular, y la túnica adventicia es gruesa y varias veces, casi las 2/3 partes del espesor de la arteria. Ahí tenemos un esquema de la vena, la túnica íntima, con las células endoteliales, la lámina basal, la túnica media, muy delgada, con escasas fibras musculares, y la gran túnica adventicia, donde hay incluso base de fibras musculares y tejido nervioso amielínico, fibras elásticas, fibroblásticos y vasos sanguíneos. En las venas medianas y pequeñas va entre unos 0,1 a 10 nanómetros, a 10 milímetros. Las pequeñas tienen un diámetro de unos 0,1 a 1 milímetro, mientras que las medianas varían entre 1 y 10 milímetros. Incluyen mayor parte de las venas superficiales y profundas en los miembros anteriores y posteriores. Aquí tenemos las vénulas, las arterias, las venas y nervios, y vasos linfáticos señalados. Acá tenemos células endoteliales, medianas, una vénula mediana, unas células endoteliales, lámina basal, túnica íntima, la túnica media, fibras musculares lisas y la túnica adventicia. Una particularidad que tienen las venas son la presencia de valvas venosas. En muchas venas medianas, unos 2 milímetros, se encuentran las valvas o válvulas compuestas por un repliegue en forma de media luna que sobresale hacia la luz. Están constituidos por pares enfrentados. Como ustedes ven ahí, una válvula abierta, una válvula cerrada. Son pliegues de la túnica íntima que contienen un núcleo de tejido conectivo recubierto por una capa de células endoteliales. Esto permite, sobre todo en los miembros, que la sangre pueda, a través de la contracción de los músculos, poder vencer la resistencia de la presión. Tenemos una vena con las válvulas, túnica media, túnica adventicia y la túnica íntima con su endotelio. En cuanto a los vasos linfáticos, que conforman también este sistema, está constituido por una serie de diminutos vasos de paredes muy delgadas, cerrados en un extremo y localizados en los espacios intercelulares distribuidos por todo el cuerpo, excepto en el sistema nervioso central y los tejidos no vasculares. Tienen un diámetro ligeramente mayor a los capilares sanguíneos y poseen una estructura que permite al líquido intersticial entrar en ellos pero no salir. Los extremos de las células endoteliales que constituyen la pared se superponen.
como vemos en el esquema. Tiene una serie de fibras de anclaje. La lámina basal, la célula endotelial, permite el pasaje de la linfa. Transcurre a través de la abertura del espacio que existe entre las células endoteliales, penetra en el vaso y esos extremos de las células nos permiten que la linfa vuelva hacia atrás. En cuanto a la bomba aspirante impelente, encontramos el corazón, que es una bomba muscular que mediante contracciones rítmicas bombea la sangre del sistema vascular. El corazón contiene una aurícula izquierda y una aurícula derecha, un ventrículo izquierdo y un ventrículo derecho. En la abertura entre la aorta y el tronco pulmonar se cierra mediante la válvula semilunar. Y la abertura entre las aurículas y ventrículos están cerradas por el lado derecho por la válvula tricúspide y en el lado izquierdo por la válvula mitral. Ahí ven en el esquema. La pared del corazón se compone de 3 capas: el epicardio, que es la capa más externa, el miocardio, que es intermedio, y el endocardio, que es la capa más interna. El miocardio representa la mayor parte de la masa del corazón. Ahí tenemos el endocardio, el miocardio y el epicardio. El endocardio se compone de una capa de células endoteliales, poligonales, aplanadas. Por debajo se encuentra una capa de tejido conectivo laxo con fibras elásticas y haces musculares. Y en la mayor parte del corazón existe una capa subendotelial de tejido conectivo. Ahí vemos en el esquema, en la diapositiva, señalado con la letra E, el endocardio. El miocardio, compuesto de fibras musculares cardíacas, unidas mediante tejido conectivo, forma un tejido muy denso y la mayor parte de la estructura del corazón. Las células musculares cardíacas, auriculares, aparecen constituidas por gránulos de un diámetro de unos 0.4 micrómetros, que son los glándulos auriculares, y estas células producen un material que lleva a la producción de sustancias que actúan como sustancias endócrinas. Por eso se denominan células mioendocrinas. Estos gránulos contienen el precursor de la hormona péptido natriurética auricular, que causa el aumento de la eliminación del sodio y agua de la orina y produce la disminución de la presión arterial. Aquí tenemos una mamografía electrónica donde se ven las células auriculares, donde tenemos los gránulos con ese péptido natriurético auricular. O sea, es la función endocrina del corazón. El epicardio es una membrana serosa, muy delgada, compuesta por una capa de células mesoteliales y una submesotelial de tejido conectivo laxo con vasos sanguíneos y nervios, y a veces contiene tejido adiposo, como ven en la diapositiva. La capa parietal del pericardio es una membrana serosa común. Debido a la superficie lisa y húmeda, el epicardio y el pericardio parietal se deslizan entre sí durante los movimientos cardíacos. En realidad, el epicardio sería la hoja visceral del pericardio. En el corazón existe una estructura de tejido conectivo denso que constituyen las válvulas cardíacas, los anillos fibrosos, el trígono fibroso y las par membranosas de los tabiques interventriculares y las cuerdas tendinosas. Hay una válvula cardíaca
que está formada por un endotelio en ambas caras, una capa fibroelástica de sostén, el tejido fibroso que forma el núcleo del órgano. En el corazón también encontramos lo que se denomina el sistema cardionector o sistema de conducción cardíaca, que es el que mantiene el movimiento del corazón, la contracción autónoma de las fibras musculares cardíacas. Es un sistema de fibras musculares especializadas que regula las contracciones de la aurícula y ventrículo en una secuencia objetiva. Está formado por el haz aurículo-ventricular o haz de His. Ustedes ven la rama derecha y la rama izquierda de la haz de His, que se origina en el nudo aurículo-ventricular. El haz está compuesto por fibras de Purkinje, que son células musculares modificadas que conducen el impulso cardíaco con mayor velocidad que la fibra común.